misma de Jesús en nuestra vida, hermano. Aleluya. Mire, la palabra esperanza estaba yo investigando y significa, según lo que dice el diccionario, una expectación de algo bueno. La esperanza es la confianza en el cumplimiento de algo que uno desea. Y eso, hermano, trae alegría a nuestro corazón porque tenemos esperanza en Cristo. Efectivamente, estamos a la expectativa de algo bueno en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos, hermanos, con la confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Incluso, hermanos, estamos confiados en que Dios ha de cumplir aquello que hay en el deseo de nuestro corazón. Con la muerte de Jesús, los discípulos habían perdido la esperanza. Con la muerte de Cristo, los discípulos estaban tristes porque todos ellos estaban esperando algo equivocado, hermano. Su esperanza al principio estaba equivocada porque cuando ellos comprendieron que Jesús era el Mesías prometido, su mente se desvió porque empezaron a creer que Jesús iba a llegar como un gran soldado, como un gran capitán de un ejército, que los iba a liberar del yugo del imperio romano, que les iba a dar una libertad diferente a la que Jesús les estaba prometiendo. Y es que Jesús, hermanos, hablaba del reino espiritual, aleluya. Pero ellos querían creer otra cosa. Los discípulos y sus seguidores, ellos querían en algo o creían en algo material, en algo palpable, en algo que ellos pudieran ver. Y se les hacía difícil pensar que el Mesías tendría que ser crucificado. Se les hacía difícil entender que se tenía que cumplir la profecía del Antiguo Testamento, porque ellos hablaban del Mesías como quien se iba a sentar en el trono de David. Ellos hablaban y recordaban de las profecías de Isaías, que decían, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Luego decía la misma palabra en Isaías, lo dilatado de su imperio no tendrá límite, aleluya. Y por eso ellos se hacían una visión en ese sentido. Decían, vamos a ser una nación poderosa. Vamos a poner a nuestros enemigos a nuestros pies. Va a haber una gloria como en la época de Salomón, en la época de David. Va a regresar esa gloria y nos va a quitar el yugo de estos romanos. Estos hombres, hermanos, estaban hablando y pensando de ese celo de Jehová que decía que se iba a haber justicia a sus dolencias y a su opresión que estaban llevando a cabo. Y pensaban erróneamente que eso era lo que Jesús les iba a dar. Pero Jesús, hermanos, hablaba del reino. Mientras ellos pensaban que se trataba de un reino literal, de un reino con un ejército palpable, en el Evangelio de Lucas, el evangelista nos dice que Jesús se los explicó claramente cuando les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se han de cumplir todas las escrituras por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará, aleluya. Pero eso no lo estaban entendiendo ellos, hermanos. Y mire, mucha gente no entiende eso hoy en día. Porque Jesús dice que era necesario que Él fuera entregado en mano de pecadores. Acabamos de leer esta porción de la palabra, donde Él les explica que han de suceder estas cosas. Y entonces Pedro lo interrumpe. Pedro interrumpe ese discurso de Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti. Tal vez Pedro estaba pensando en que él se debía de proteger, de decirle, Señor, protege tu imagen, protege tu testimonio, protege lo que tú eres. Date a respetar. ¿Cómo van a entender que eres el ungido de Jehová si te asesinan? Si te matan, ¿cómo van a entender que tú eres el Mesías si permites que ellos abusen de ti? En ninguna manera te acontezca esto, decía Pedro. No permitas que te falten al respeto. Mucho menos que se burlen de ti y te maltraten.
Pero mire, hermanos, dice la palabra del Señor, allá en Mateo 16, que Jesús reprendió a Pedro severamente y le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres, en las cosas materiales. Por eso cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le mochó la oreja a aquel soldado. Jesús lo reprende nuevamente y le dice: no estás entendiendo, no estás comprendiendo que esto tiene que acontecer. Aquel soldado lo iba a arrestar y Pedro le tumbó la oreja, pero Jesús con amor lo curó ahí en ese instante. Yo no sé, mi hermano, con qué valor aquel soldado que iba a ser sanado, posteriormente nuevamente lo arrestó y se lo llevó para ser crucificado. Pero el apóstol Pedro y todos los demás discípulos estaban muy confundidos en su mente. Dice su palabra en Marcos 14, que todos, absolutamente todos huyeron y dejaron al Señor Jesús. Se fueron cuando vieron el peligro, cuando vieron que Jesús estaba siendo arrestado. Y su pasión y su muerte los dejó aún más confundidos y frustrados. Porque le repito, ellos tenían en su mente una idea equivocada. Querían en esa idea que lo que ellos pensaban se cumpliera. Que se levantara en armas. Que matara a sus enemigos y que los liberara. A veces, hermanos, muchas veces nosotros también tenemos ideas equivocadas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando queremos que se cumplan nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestras ideas. Y cuando no se cumplen, nos ponemos tristes. Cuando no se cumplen nuestras metas y nuestros proyectos, hay tristeza en nuestro corazón. Los discípulos, cuando vieron agonizar a nuestro Señor Jesús, cuando lo vieron morir, no veían bien cómo esa idea de su Salvador, cómo esa idea de aquel que los iba a liberar se estaba yendo al traste, hermanos, se estaba rompiendo esa idea. ¿Cómo podrían entonces derrotar al Imperio Romano y establecer el reino de Israel si aquel que los venía a salvar estaba siendo crucificado? Si aquel que estaba siendo ejecutado era aquel prometido por el Señor. Así de tristes estaban y sin esperanzas. Tan desesperanzados estaban que se escondieron. Dice la Escritura que estaban detrás de las puertas escondiéndose, temiendo que ahora los vinieran a arrestar a ellos. Y abandonaron a Jesús ahí a su suerte. No pudieron recordar las palabras que Jesús les había dicho cuando les dijo: después de 3 días resucitaré. Después de 3 días voy a resucitar. Y no lo entendían porque su corazón estaba triste. Había desesperanza en su mente. Yo sé, hermanos, que muchas veces cuando las cosas nos salen mal, nos frustramos y nos confundimos también. Y a veces hasta no podemos pensar en nada bueno. Y lo único que vemos es que aquello que queríamos no se cumplió. Aquello que anhelábamos no fue hecho. Pero mientras hay esperanza, hay oportunidad de algo mejor, aleluya. Mientras hay esperanza, hay confianza en que sí se va a poder obtener algo, aleluya. Cuando hay esperanza, hermanos, sí podemos conseguir aquello que se desea, porque la esperanza es la fuerza que nos mueve, aleluya, mi alma te alaba, Señor. La esperanza es lo que nos da significado a toda nuestra vida. La esperanza es lo único que no podemos perder. Podemos perder dinero, podemos perder amistades familiares, podemos perder pertenencias, pero no nos podemos permitir perder la esperanza, aleluya, porque la esperanza es sumamente importante para el ser humano. Cuánto y más para el creyente, hermano.
En la escuela de ministerio hablábamos de que lo principal para agradar a Dios es la fe. Y hay una traducción de la Nueva Versión Internacional que dice que la fe es la esperanza, hermano. Cuando alguien pierde la esperanza, realmente está perdiendo la fe en el Señor. Y si la esperanza, la fe es lo que nos mueve, y se lo digo en un sentido muy real, es lo que nos mueve. Cuando uno pierde la esperanza, pierde uno la relación con Dios. Ya no hay relación con Dios, porque ya no le crees. Ya perdiste tu fe. Y si pierdes la relación con Dios, ¿qué es lo que queda, hermano? Solamente la desesperación, el desamparo, la amargura. Y honestamente es horrible vivir sin esperanza. Aquellos que no tienen esperanza, hermanos, les decía al principio, incluso hasta se quitan la vida porque dicen, no es posible que yo pueda vivir sin esperanza. Esta esperanza también la habían perdido las mujeres que iban al sepulcro, porque dice que iban tristes hacia allá. Iban a hacer una noble causa, iban a hacer algo noble porque iban a ungir un cuerpo muerto que según ellas estaba allí en esa tumba. Pero iban tristes en su corazón. Les parecía que todo había terminado.